Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a este programa semanal en el que, con el permiso de todos ustedes, y a pesar de que el título del programa es Actualidad Debate, esta noche, hoy, no vamos a debatir, sino que vamos a celebrar. Vamos a celebrar el 9º aniversario de la declaración de Úbeda y Baeza como Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. Hoy es día 4, ayer día 3 se celebraban esta efeméride, 9 años ya desde que nos nombraron Patrimonio Mundial a ambas ciudades que son hermanas. También hablaremos del hermanamiento que recordaba, otro del siglo XIV. Y bueno, tenemos invitados pues que vivieron directamente, algunos de ellos, unos más que otros, la verdad, que vivieron directamente y que trabajaron en este proyecto para que, bueno, pues pudiera ver la luz. Comenzamos por Marcelino Sánchez. Muy buenas noches, Marcelino, alcalde de Úbeda y luchando por este patrimonio y por este reconocimiento también durante mucho tiempo trabajando por él. Sí, efectivamente, pues lo primero que quiero hacer es agradecerte la invitación para poder compartir con la ciudadanía a través de la televisión. Yo creo que esa celebración, ¿no?, de este aniversario Patrimonio Mundial Úbeda y Baeza, creo que tú lo has dicho bien, es una cuestión que tenemos que celebrar porque llegar a ser declarados Úbeda y Baeza fue un proceso larguísimo, enormemente largo. Eusebio empezó con su trabajo, con su pelea y con su dedicación a este asunto antes que yo, y creo que ese proceso, lejos de ir debilitándonos, a pesar de ser muy largo, ha conseguido que nos hiciéramos fuertes al final, ¿no? Por eso me parece que el día de la declaración tuvo mucha importancia, pero yo creo que refleja el trabajo de 14 años. 14 años, un día con otro, un mes con otro, con más actividad o menos al principio, pero a partir de un determinado momento que tuve también el honor de poder participar en él como director general de bienes culturales, pues de la Junta, con una decisión, yo creo que unánime, de todas las fuerzas políticas locales, de los alcaldes, por supuesto, y de la Junta de Andalucía. Al principio no tanto del Ministerio, pero por supuesto después conseguimos que se incorporaran también con toda la energía necesaria para sacar adelante algo muy complicado, ¿no? Y era que la UNESCO decidiera que merecía la pena volver a revisar un expediente, cosa que nunca antes habían hecho, ¿no? Y eso se lo tenemos que agradecer a dos alcaldes, a Eusebio y a Juan José Pérez Padilla, que se plantaron, como se suele decir, con dos narices en la sede de la UNESCO a decírselo personalmente al secretario general de la UNESCO, y a partir de ahí se produjeron, yo creo que una serie de acontecimientos muy importantes, ¿no? Viene una enviada, François Decamps, a Úbeda y Baeza para hacerle un informe, digamos, entre comillas, personal al propio secretario general de la UNESCO, a Federico Mayor, y a partir de ese informe, en el que se vislumbra una serie de oportunidades que ella vio, y ahí ya, digamos, yo empiezo a tener una participación directísima como director de la Escuela Taller en aquel momento, con François, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un poco de épica que habría que decir y habría que reclamar, ¿no?, en los inicios de ese trabajo, y desde luego mucho de tenacidad. No nos vinimos abajo en ningún momento. Eso ha sido muy importante, mantener siempre el espíritu de, por lo menos, que se nos volviera a evaluar, y desde luego yo creo que ha sido también de inteligencia, ¿no?, porque en algún momento, ese ya sí me tocó vivirlo directamente con Eusebio, pues tuvimos que decir, nos parece que este no es el momento más adecuado para presentarlo, y aquel freno fue precisamente para tomar impulso y que la siguiente convocatoria fuera la decisiva, ¿no? Por lo tanto, en fin, hay muchas cosas que celebrar, y mucho avatares de cara a mirar esta evolución hasta hoy, cómo fue aquel proceso. Yo creo que sí que fue, como digo, con ciertos niveles de épica, pero también con otros niveles que ahora después, en las siguientes intervenciones, me voy a permitir comentar.
Decía, bueno, Eusebio Ortega, alcalde de Baeza durante 20 años, que estuvo desde el principio, bueno, pues luchando por este proyecto con optimismo, a pesar de que muchas veces le decían, Eusebio, que Javier Calvente, que además Javier tuvo la inmensa fortuna de acceder a la alcaldía unos pocos días antes de que nos nombraran, y de hecho se llevó a Eusebio con él a París al reconocimiento, bueno, pues también reconociendo que el trabajo de Eusebio durante muchísimos años había sido. También nos acompaña esta noche Vicente Ruiz, que es un ubetense al que le interesa mucho el tema del patrimonio. Bienvenido a los tres. Y Eusebio decía que Eusebio, si nos ponemos a contar, probablemente el ex alcalde de Baeza tenga muchísimo que decir, porque desde el primer momento y hasta prácticamente casi el final, es que esto es la guinda del pastel, que ya es verdad que le tocó a Javier, pero bueno, ahí desde el primer momento. Bueno, me va a permitir encarnar que primero buenas noches, te agradezco también el hecho que me hayas invitado por una razón. Yo, que estuve 24 años en el Ayuntamiento de Baeza, pues hay tiempo para sinsabores, para celebrar las cosas que, bueno, conquistas que son importantes, que te alegran y demás. Pero antes de entrar en el análisis de esta cuestión, yo también quiero expresar mi satisfacción por estar aquí con tres amigos, con Marcelino, con Javier y con Vicente, para hablar de un tema que lo vivimos a 9 años vista con una especial emoción, quizás algunos con más intensidad que otros, pero que efectivamente parece que fue ayer, es lo que yo digo. Y si me lo permite, me gustaría decir que en las ciudades, en los pueblos, a lo largo de la historia que a uno le toca vivir, y en este caso ya he dicho mi experiencia en el Ayuntamiento de Baeza, haber tenido el honor durante tantos años de representar a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad por esos mundos de Dios, pues tengo que decir que hay gestas, hay hazañas, si vale la pena comentarlo, ese nombre es muy pomposo, pero efectivamente, y recordando la historia de Baeza, hazaña importante, gesta que no se olvida nunca y que está en la memoria de todos, por la creación de la universidad, de nuestra gloriosa universidad de 1538-1824, esa fecha increíble donde Baeza pues era pues importantísimo, no solamente en España sino en el resto del mundo. Ya llega la época en que nos ha tocado vivir, y durante esos 24 años y a partir del 83, yo en representación de la candidatura de mujeres y de hombres que con mucha ilusión accedimos al ayuntamiento, pues te propone unos objetivos. Voy a recordar 3, 2 solamente como referencia y uno para hablarlo. Pues una gesta, porque todas las cosas, por pequeñas que sean, son importantes, pero gestas así importantes. Yo recuerdo una: los baezanos tenían una asignatura pendiente. Úbeda, una ciudad comercial por excelencia, Baeza agrícola sobre todo, y entonces en aquellos años, de los años 79, la agricultura de Baeza, igual que la de hoy, que creo que atravesamos tiempos difíciles, en aquella época también, y procurábamos que nuestra vida, nuestra riqueza, pues saliera adelante con el esfuerzo de todos. Y yo recuerdo muchas reuniones con agricultores para conseguir poner de regadío la mayor parte de las tierras de Baeza. Eso fue una cosa importante, que luego después mucha gente reconoció y que se dignificó la profesión de agricultor. Otro problema que padecimos en profundidad tremenda y sin solucionar eso, todo lo demás sobraba, era el tema del abastecimiento de agua a la ciudad. Los que tienen mi edad, no los más jóvenes, recuerdan el padecimiento que cuando decían por ahí, no iba a decir en la televisión, sí, en sus primeros años, cuando hablaban de los problemas de los pueblos, del abastecimiento de agua, yo recordaba que es que en la mejor obra que teníamos de esto teníamos 3 días, a lo mejor, un día sí y otro no, de agua. Bueno, eso había que arreglarlo y felizmente se consiguió. Y ya me centro en el tema de patrimonio de la humanidad. A partir del año 1983, y porque entonces no éramos tan pretenciosos, creíamos que luchábamos por Baeza, pero de alguna manera no sabíamos muy bien dónde íbamos a llegar. Pero sí sabíamos lo que queríamos, y queríamos
cómo estaba el estado de Baeza en su patrimonio. Tanto monumentos que son, desde el punto de vista monumentos civiles y monumentos religiosos. Y la verdad es que al que no le faltaba una cosa, le faltaba otra. Empezamos a trabajar y yo creo que la verdad es que se resolvieron muchas cosas. Eso nos dio ánimo a decir, bueno, ya hemos arreglado la manera que podíamos. Gran parte de los monumentos le hemos lavado la cara a algunos, en otros hemos profundizado, pero no es suficiente. Es necesario que Baeza vaya avanzando. Y entonces, pues a alguien se le ocurre que por qué no el sueño de ser patrimonio de la humanidad. ¿Ese alguien tiene nombre y apellido? Sí, pero con bien no viene a cuento, pero algunos habíamos escuchado que algunas ciudades eran patrimonio de la humanidad, que por qué no podía ser Baeza también, porque Baeza, si algo se nos dice, se nos ha dicho bamboya, gente exagerada y demás, pues exagerábamos en exceso. Lo que yo creo que no, pero bueno. Pero desde el principio fue la idea de ir Úbeda y Baeza de la mano, desde el principio. No, en principio luego se impone la inteligencia. Primero uno piensa en Baeza, como estamos hablando, y Úbeda era muy individualista, por eso vino después el hermanamiento. Pero con buen criterio y buen razonamiento, y además lo sigo diciendo ahora desde fuera, alguien puede tener la tentación de decir, bueno, que Baeza se apañe como sea, o los baezanos decir, bueno, Úbeda que se apañe como sea. Sería un gran error. Hicimos un hermanamiento, el primero fue en 1319, lo hicimos, lo vivimos, y lo que yo puedo decir es que ese eslogan, Juntos Podemos, es verdad, porque Úbeda y Baeza hemos conseguido muchas cosas, y si alguien cometiera el inmenso error de decir, bueno, que cada uno vaya, trace su camino por un sitio, yo creo que eso iría en perjuicio de las dos ciudades. Bueno, pues entonces cuando pretendemos ser patrimonio de la humanidad, habría que poner una serie de contactos, y algo ha hecho referencia Marcelino. En principio, pues, habría que hacer un proyecto. Nos dirigimos a las autoridades que en ese momento nos podían ayudar, la Junta de Andalucía, la Diputación, que dicho sea de paso, en todo el proceso tuvieron una actuación fenomenal con nosotros, no regatearon esfuerzos, y en el 1988 nos presentamos por primera vez. Y para ser así rápido, tengo que decir que ese proyecto nos convenció. Era un proyecto de Pedro Galera. De Pedro Galera Andreu. Podríamos analizarlo, pero no viene a cuento. El caso es que no se consiguió. Y antes lo has dicho muy bien. Eso que fue una ilusión colectiva, que creíamos que eso estaba al alcance de la mano, pues al decirnos que no, produjo una sensación en multitud de personas. Quizás si en esos momentos Eusebio Ortega yo hubiera sido ciudadano de pie, pues también me enfado y no sé qué, no sé cuánto. Pero nuestra meta era alcanzable con toda la ilusión que le poníamos. Y entonces esa negativa nos sirvió de estímulo para seguir trabajando. Y efectivamente, también lo ha hecho referencia Marcelino, pues es que fue eso. Alguien dijo, esta gente ha tenido la osadía de presentarse aquí en la UNESCO a hablar con el director general, con Federico Mayor Zaragoza. Pero bueno, a mí no me importaba particularmente, creo que al resto de la comisión tampoco. En ese momento nos acompañaba el que entonces era consejero de Cultura, Manuel Suárez Japón, que hoy es rector de la Universidad, de la UNIA, de la Universidad en su sede, Antonio Machado. Nos acompañó el presidente de la Diputación, Cristóbal López. Nos acompañó el que entonces era alcalde, Juan José Pérez Padilla, y yo también lo acompañaba. Decidieron que yo fuera el portavoz, y en esas peticiones, que parecía una carta a los Reyes Magos, pues había un tema por el que yo estaba personalmente preocupado, y el no hablar el primero tiene como consecuencia que tengo que hacer referencia a cosas importantes que ha dicho Marcelino. Íbamos marcados por un problema, que dijo que yo no sabía que hasta ese momento, cuando la UNESCO había negado el visto bueno a una ciudad para que fuera patrimonio de la humanidad, no se le daba ninguna otra oportunidad. Eso significaba mucha preocupación.
Pero cuando ya nos despedimos, recuerdo que Mayor Zaragoza me llamó, aparte, fue en un momento, y cogiéndome, digamos, cariñosamente del brazo, me dijo: alcalde, sigue luchando como lo está haciendo hasta ahora, porque vaya a conseguir ser patrimonio de la humanidad. Y por supuesto, ¿quién soy yo para no creérmelo? Eso supuso una inyección. Empezamos a trabajar, hay comisiones, hay lo que se llama una comisión de honor en la que estaba Antonio Gala, en la que estaba Sabina, en la que estaba Muñoz Molina, estaba Luis María Ansón, estaba Carlos Herrera, el paisano Emilio Fernández Centeno y un largo etcétera de personas. Bien, cuando ya se hace el trabajo, que primero hubo un técnico, que François Descamps, luego después un segundo, los dos muy rigurosos, que Repelén, Didier Repelén, creo recordar, pues se hace un trabajo que yo creo que era bueno, y entonces los políticos tienen que hacer el resto. Nos dirigimos a la Junta de Andalucía y recuerdo con mucho cariño a la consejera Carmen Calvo, porque desde el primer momento dice: bueno, tenemos un buen equipo, un buen trabajo, y ahora vamos a presentarnos, pero es necesario priorizar, hay que premiar a Baeza por muchas razones, por eso, por las excepciones que se estaban haciendo y porque digamos que éramos el pez pequeño. Yo no quiero juzgar la actuación del Ministerio, pero la realidad es así, es como es. En vez de priorizar el tema, Baeza, cuando sale la propuesta del gobierno español, nos encontramos que junto a Baeza van bastantes ciudades, no sé, el número 8 o 9. Y aquello, claro, eso era, por decir, café para todos. A todos se nos contenta, pero luego los que saben de este asunto decían: pues muy bien, Baeza salió en los periódicos, somos candidatos a Patrimonio de la Humanidad, pero no lo vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque no. Porque estas circunstancias no benefician a Baeza. Se nos aconseja a los alcaldes, hombre, y a los alcaldes con las comisiones y demás, porque era una decisión muy dura, que Baeza se tiene que retirar. Imaginaros la situación que vivimos después de tantos años y tanto esfuerzo, que ya queremos que la fruta está madura, que la vamos a alcanzar, y que se nos propone que lo más acertado es retirarse. Yo quiero decir que en lo que a mí respecta, que era uno más, pues yo pensé, me lo estuve pensando mucho tiempo, digo, bueno, ¿nos la jugamos o no? Porque puede salir, pero al mismo tiempo el que sabe de esto dice que no es conveniente, que hagamos otra estrategia. Bueno, el caso fue que efectivamente decidimos retirarnos y luego después para presentarnos en otras condiciones. Afortunadamente, tengo que decir que se hizo una gestión política a todos los niveles extraordinaria y por todas las personas, y hubo una reunión de todas las comunidades de España y decidieron por unanimidad que en la propuesta que se iba a hacer en el año 2000 figurara solamente Baeza y Úbeda, Úbeda y Baeza. Amigo, ¿cómo cambian las cosas? Solamente una candidatura y apoyada por el 100% de las comunidades autónomas, del gobierno central, de la Junta de Andalucía y de los dos ayuntamientos, miel sobre hojuelas. Eso se hace en el 2000, ya se presenta en el 2001 y se da a conocer. Hubo una reunión, me parece que en noviembre de ese año, del ICOMO, me parece que era en Madrid, y allí se decide que efectivamente que la acepta para proponerla a la UNESCO, y definitivamente el 3 de julio, me alegro mucho por Javier Calvente como titular, yo con mi añoranza de que es como el futbolista que ha jugado muchos partidos, pero han ganado la final, cosa que ha ocurrido recientemente con España, pero que resulta que yo no puedo recoger la copa porque me han dado un leñazo y me han dejado fuera de combate. Javier Calvente, que con toda su ilusión y lógicamente Juan Pizarro por Úbeda, toda su ilusión, salen, como es lógico, legítimamente de alcalde, pues ellos van a recoger ese galardón, esa copa, en nombre de las dos ciudades. Y yo tengo que agradecer, siempre lo he dicho, Javier, pues bueno, que tuvieron el detalle de invitarme, lo acompañé,
y allí estuvimos en la sala viendo los que hablaban bien de las dos ciudades, los que no hablaban tan bien, y toda la cosa fea. Al final, yo al principio estaba muy preocupado porque alguien había con mucho descaro y venía a decir, pero bueno, Baeza y Úbeda, ¿qué aportan al Renacimiento, donde tanto y tanto renacimiento extraordinario hay en España? ¿Pero qué van a aportar ahí? Gran Bretaña y el Líbano. Sí, efectivamente. Y entonces hubo dos personas para mí, y perdonad que abuse ya estoy terminando, después ya prometo hablar bastante menos, pero ya estoy terminando. Hubo dos personas que para mí fueron clave en este acontecimiento: el vicepresidente de ICOMOS, un argentino llamado Carlos Pernau, y también un mexicano extraordinario técnico, hombre extraordinario donde lo haya, que es Francisco López. Él quería que su amigo le dijeran Pancho López. Recuerdo que él se levantó y dijo, ¿cómo? Aparte de la singularidad que tienen las dos ciudades, con su renacimiento, con su tradición mundial del cantero y un largo etcétera, aparte de eso, el urbanismo, la arquitectura de Baeza, la configuración de sus calles, de sus plazas, todo esto se irradió a Iberoamérica, y en muchas ciudades y pueblos importantes de América la huella de las dos ciudades está presente. ¿Le parecen a ustedes poca importancia lo que tiene eso? A partir de ahí, la secretaria dice, bueno, yo respeto a las personas que no estén de acuerdo, pero creo ver que hay una inmensa mayoría de delegados que apoyan a las dos ciudades. Por tanto, enhorabuena. Aquello fue indescriptible, la emoción que tuvimos, y como los cuento, aquello acabó de maravilla, todos felices, y hoy lo recordamos. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que escuchando a Eusebio hablar, madre mía, vaya lucha de años que así conta parece, pero es muchísima lucha. Marcelino, también en Úbeda, cuando Carmen Calvo dijo mejor retirarnos, entraron las dudas de si era mejor o peor. No, a Carmen Calvo le costó trabajo entender nuestra propuesta, porque no dijo Carmen Calvo que nos retiráramos, lo dijimos Eusebio y Marcelino. Porque y eso fue muy difícil de decidir por nuestra parte y muy difícil de asumir por parte de Carmen Calvo. Muy difícil. Yo creo que teníamos razón. El tiempo ha dado la razón, la verdad. Porque en aquel año en el que nosotros decidimos no retirarnos, sino la palabra que utilizábamos era retener nuestro expediente. Allí había un planteamiento del Ministerio que era llevar, me parece que éramos 8 candidaturas, entre el patrimonio cultural y patrimonio natural. Y nosotros decíamos que en esa bandeja, con 6 candidaturas de patrimonio cultural, en las que muchas de ellas eran ampliaciones, cosa que casi no era discutida, ¿no?, sino que se incorporaban directamente, y siendo uno de los argumentos que España era de los países, que es verdad, ¿no?, que más declaraciones tiene, era como poner un poco el cartel para que en la reunión de ICOMOS y de la propia UNESCO se le dijera a España, hombre, ustedes tienen mucho, miren ustedes, pues de aquí salen 5 o 2 o 4 y estas se quedan fuera, y de las que se quedaban fuera nosotros intuíamos que podíamos ser. De manera que decidimos, como la petición inicial partió de los municipios, que fueran los municipios los que actuaran para retener nuestro expediente y utilizar un argumento que yo creo que también tenía sentido, y es que el gobierno de España tenía que comprometerse con una candidatura que era un acuerdo que había existido en el Consejo de Patrimonio Histórico Español, al que yo había asistido como director general y que yo como alcalde pues lógicamente lo conocía. Entonces lo que hicimos fue retener el expediente y pedirle a la Junta que, como interlocutora con el Ministerio, reclamara al Ministerio en el Consejo Español que se mantuviera ese acuerdo y que Úbeda y Baeza fueran en solitario, tal y como se había acordado. Entonces la UNESCO cambia las normas, ya no eran anuales sino bianuales, y eso es lo que hizo que se retrasara un año más. En vez de haberse hecho en 2002, al final el tiempo se hizo en 2003, y la verdad es que, bueno, yo creo que estuvo bien. También nos permitió seguir haciendo un trabajo de difusión interna y externa muy potente. Permitió, como dice Eusebio, que en una de las sesiones que se celebraron en España
de la Asamblea General de ICOMOS, que es el organismo técnico que asesora a la UNESCO en estos asuntos, hubiera una visita de los especialistas de todo el mundo. Vinieron 5 autobuses, acuérdate, vinieron 5 autobuses y tuvimos ocasión de hacer una visita rapidísima, pero de media mañana en Úbeda, media tarde en Baeza, con una comida espléndida, que yo creo que sirvió pues para diluir algunas dudas, ¿no? Porque realmente, las caras que se veían en las personas de todo el mundo que vinieron y que luego muchos de ellos tenían que participar en las deliberaciones y en las votaciones, yo creo que fue también una muy buena estrategia que se armó junto con ICOMOS España, con Rosa Suárez Inclán, que también fue una defensora, una luchadora de nuestra candidatura, ¿no? O sea que se mezclan, en fin, muchos elementos de carácter técnico, de carácter político, de carácter diplomático, de carácter puramente científico, ¿no? Porque es que yo creo que también la elaboración del propio expediente fue un proceso de, no sé si decirlo así, pero un poco casi de descubrimiento. Es decir, había demasiados pocos estudios profundos y profesionales sobre nuestras dos ciudades, y cuando se pusieron a investigar y a trabajar lo que es el fuerte, el grueso científico y técnico del expediente, pues descubres que realmente hay unos valores, en fin, muy poco difundidos, incluso todavía, pero realmente muy potentes, ¿no? Desde el punto de vista histórico, urbanístico, puramente artístico, cuando tú los comparas con otros lugares, ¿no? Es decir, que sí hay materia suficiente como para la declaración. Un proyecto que además, bueno, nada tenía que ver con el primitivo que se había presentado a finales de los 80, el de Pedro Galera, un proyecto que además, en el que, bueno, pues la Junta de Andalucía invirtió 17 millones, la Diputación 10 millones, que no se escatimó ni en recursos técnicos, ni en recursos humanos, ni económicos. Y bueno, llegar y besar el santo, Javier. Hemos de decir también, ahora que el turno de hablar de Javier Calvente, que le tocó, bueno, pues el honor y el orgullo de ser alcalde en aquel momento, que hemos invitado también a este programa que asista a Juan Pizarro, que era, bueno, pues el alcalde en este momento. Pero Juan Pizarro nos ha dicho, además ha sido justamente hoy a mediodía, que nos ha dicho que no podía venir por temas personales, tenía que ir a Madrid. Hasta hoy a mediodía estábamos ahí pendientes. Bueno, de todas formas tenemos un representante que seguro que va a dar juego en este tema, porque va a ser la voz además popular. Javier, llegar y besar el santo, ni te lo creías, ¿no? Buenas noches, la verdad es que sí, porque yo tomé posesión, si no mal recuerdo, el 14 de junio del año 2003. Claro, yo no había estado nunca, en política, y yo creo que el primer asunto, de enjundia, de envergadura, fue el prepararnos el viaje, que en principio iba a ser a Pekín, pero pues, en aquel momento, por el problema de la gripe aviar, se suspendió la reunión del Comité de Patrimonio Mundial, que iba a ser en China, y de forma excepcional fue en París. Inmediatamente, claro, yo era un total desconocedor de cómo se había fraguado, porque es decir, el peso específico desde su inicio hasta ese momento, políticamente lo había llevado el que había sido el alcalde de la ciudad, en concreto Eusebio Ortega, es decir, y yo era totalmente neófito. Bueno, pues lo primero que hago es ponerme en contacto con el que era su director general de patrimonio, que era Luis Lafuente Batanero, con Joaquín Puy de la Bella Casa, el director general del ministerio, y Diego Fernández. Y claro, ya, es decir, un poco informarme de qué era el proceso, y que, y desde el día 16, mucho tiempo. Nada, es decir, todo esto fue un proceso acelerado. Y yo consideraba que en justicia la persona que había sido valedor y que yo pues me había tocado, como bien ha dicho Eusebio, es decir, que es un futbolista que ha llegado a la final, y que yo estoy en el banquillo, que se lesiona, y que tengo que salir a la portería, y el que ha llevado 100 partidos en la selección, pues resulta que yo es mi debut y tengo que parar la medalla. Entonces, lógicamente, es decir, una decisión que no me costó ni 0,1 segundo, era pues que lógicamente, que el valedor desde el punto de vista político, en la ciudad, y el que había sido el impulsor, el ideólogo, el que se había fajado, y el que había llevado todas las gestiones, pues es decir, yo consideraba que debía de estar
porque era el verdadero protagonista, y creo que esa que fue una decisión acertada. Siempre en público y en privado, me lo agradecí. Yo considero que era el mínimo pago que la corporación entrante podía hacerle a Eusebio Ortega, porque en definitiva había sido el padre de la criatura. Pero ahora, a los 9 años, es decir, uno ya tiene un pozo tal y cual, y ahora veo la trascendencia que en aquel momento, a lo mejor quizás porque uno estaba trastornado, veo la trascendencia del trabajo y de la tarea que hicieron las corporaciones municipales, encabezadas por Eusebio. Lo mismo que al inicio, y él lo ha dicho, el año 89, es decir, la primera presentación parece ser que creíamos que era un proyecto, una circunstancia de menos formalidad técnica, que Úbeda y Baeza por sí tenían los valores sustanciales para ser nominadas Patrimonio de la Humanidad, y sin embargo no era así, ¿no? Es decir, hay unos criterios dentro de la UNESCO, en concreto el segundo y el cuarto, que se establecieron claramente, que fue una estrategia, porque ahí hay estrategias, fundamentalmente no solo que tengan los valores, que sean tangibles, sino que también sepa justificarlo. Y entonces, se apostó, como bien se ha dicho, por Marcelino y por Eusebio, por la dualidad urbanística que suponían la Úbeda y Baeza, es decir, como dos ciudades en el interior de Andalucía, es decir, tienen una trama urbanística que es complementaria. Y luego la influencia que también se ha dicho, la influencia que los baezanos y los ubetenses, fundamentalmente a través de la figura de Andrés Vandervira, de la cantería, de la forma artística, se desarrollan a lo largo del continente fundamentalmente hispanoamericano. No solo desde el punto de vista patrimonial, religioso, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahora desde la perspectiva veo la trascendencia no solo de la nominación en sí, sino de lo que fueron los duros antecedentes, es decir, la justificación ante la UNESCO. Luego tuvimos el problema, porque yo viví junto a Eusebio, además él recordará que tuvimos la mala suerte de que el que defendió la propuesta de Úbeda y Baeza fue un finlandés. Lo hizo con un mal planteamiento, es decir, no definió bien, es decir, lo que era el proyecto contundente que llevaba Úbeda y Baeza, y fue efectivamente la intervención, como bien lo ha dicho, de Carlos López No y fundamentalmente de Pancho López, la que nos llevó a la nominación. Pero ahora yo quiero incidir más, es decir, en lo que yo decía de la perspectiva de estos 9 años, ¿no? Y que a mí me ha tocado vivir, es decir, me ha tocado vivir en la primera etapa como alcalde y en una segunda etapa en el Ayuntamiento de Baeza. Y yo, y lo he dicho y lo debo decir y lo debo de repetir hoy públicamente, cuando yo hablo de Baeza, lógicamente hablo de Úbeda, y hablo de Marcelino Sánchez como director de la Escuela Taller, en su momento, como Marcelino Sánchez en su etapa de alcalde y corporativo, y como Marcelino Sánchez en su etapa de director general de bienes culturales de la Junta de Andalucía. Y cuando hablo de Baeza, pues lógicamente, fundamentalmente focalizo la cuestión en Eusebio, pero claro, esto es que tú eres el que da para lo bueno y para lo malo, das la cara, el que te lleva normalmente la aguanta, porque como siempre se ha dicho, las victorias tienen muchos padres, pero las derrotas son huérfanas. Y lo que sí hay que reconocerle, es decir, fundamentalmente la visión de Eusebio, no solo el que fuera tenaz, porque hay una cosa que siempre ha distinguido a Eusebio, ¿no? Es decir, que ha sido su tenacidad, es decir, y hablamos de que Eusebio ha sido un animal político por esa tenacidad, ¿no? Y que muchas cosas la ha conseguido por cabezonería, ¿no? Y un poco lo demás, pues nos hemos visto reflejados en esa posición, porque un alcalde, es decir, tiene que ser como un sacerdote, ¿no? Que tienes que estar pidiendo insistentemente. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. Y yo insisto, la verdadera perspectiva que yo tengo es que lo demás en el tiempo, nos aprovechamos del trabajo de mucha gente, y insisto, encabezado por Eusebio, porque no solo la nominación en sí, sino que yo aprendí y tuve que aprender rápido. Es decir, que esto no era una cuestión de siglas ni de partidos políticos, sino que era una cuestión colectiva, que
todos los que nos habían antecedido a la corporación que yo presidí habían hecho los deberes y lo habían hecho bien, hasta el punto de que entiendo que mal que bien, yo creo que hemos hecho en la mayoría de los casos los deberes, los compromisos que en su día se adquirieron, es decir, porque esto no es un proceso cerrado. Es decir, esto es un proceso muy largo en el tiempo, o sea, 9 años son nada. Bueno, 9 años son 9 años, se pueden hacer cosas en 9 años. Pero es que se han hecho muchas cosas, lo que pasa es que no se le da la importancia y la trascendencia que tiene. Ahora, gestión patrimonial. Es decir, las corporaciones sucesivas, es decir, tuvimos, y nos aprovechamos del trabajo, insisto, del arduo trabajo que se hicieron, y nosotros lo único que tuvimos que hacer es seguir el camino. Porque claro, lo pernicioso y lo perjudicial para esta nominación hubiera sido que los que vinimos después, hubiéramos cometido la torpeza que muchas veces se comete en política, de no seguir lo anterior. Y digo, se han hecho muchas cosas, para que no se le da importancia. Es decir, el área de la habitación concertada, que inicialmente la negocia Eusebio y se aprueba, estando el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, quiero recordar, en el año 2005, es decir, ha supuesto una inversión cuantiosa para las dos ciudades de Úbeda y Baeza, que estamos hablando de la módica cantidad para Baeza de más de 20 millones de euros y para Úbeda de más de 40 millones de euros. Es que estamos hablando de más de 60 millones de euros para las dos ciudades. Es decir, estamos hablando de que estamos gestionando de forma patrimonial, con unos presupuestos excepcionales, es decir, para Úbeda y para Baeza, que en aquel momento superaron los 10.000 millones. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que lo demás hemos tenido que seguir, es decir, ese encaminamiento. El plan de actuaciones turísticas recualificadora, el PATI, es decir, la reforma del Teatro Montemar, la rehabilitación del Palacio de Jabal Quinto, la rehabilitación del Ayuntamiento de Baeza, que en distintas épocas, porque lo que sí hay que reconocerle a las corporaciones que preside Eusebio es, diríamos, que el que prepara los ingredientes. A algunos no ha tocado cocinarlo, y a otros se le ha tocado comérselo. Y entonces, es decir, es lo que yo decía, el Teatro Montemar se inicia con Eusebio y la rehabilitación, y se culmina la aprobación definitiva conmigo. Y la ejecución se desarrolla. Al igual que el PATI, Jabal Quinto, y anda la misma, es decir, es un proyecto que se inicia con Eusebio, que Eusebio luego sale eso, y yo, por luego, tengo la gran suerte de que Jabal Quinto se inaugura estando yo de alcalde. Es lo mismo que la rehabilitación del ayuntamiento. Es decir, es un proceso que formaba parte del contenido del área de rehabilitación concertada del casco histórico de Baeza, y bueno, pues le ha tocado, es decir, a Leocadio. Yo creo que los ciudadanos, cuando hacía así, no me refería que probablemente donde haya que examinar no es lo que se ha invertido, está claro, y lo que quede por hacer, a pesar de que... No hay que, es decir, se han hecho muchas cosas. Lo que se ha hecho conjuntamente es lo que después tendremos que analizar. Se han hecho muchas cosas, es decir, se han hecho muchas cosas bien, algunas no se han hecho tan bien y algunas no se han hecho. Se han tenido coyunturas incluso del mismo partido político gobernando en las dos ciudades. Y algunos no se, y algunas más fácil ponerse de acuerdo. Y algunas no se. No, pero yo entiendo que no son cuestiones de coyunturas políticas. Es decir, yo en eso disiento, porque es decir, creo que las personas que estamos aquí en el ámbito político podemos discrepar, porque pero en el ámbito personal y en muchas cosas trascendentes para la ciudad de Úbeda y Baeza estamos totalmente de acuerdo, pero no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Mejor me lo pone, en ese caso se ha hecho poco conjuntamente, pero ahora seguiremos hablando porque... Pero antes de seguir hablando, yo creo que Javier tenía que retirar una palabra que ha dicho, ¿eh? Bueno. Me has dicho animal. Animal político. Animal político. Te he dicho, además que lo reitero. Bueno, Vicente, como ciudadano preocupado por el patrimonio, para empezar, que estamos de celebración y recordando pues eso, aquel 3 de julio de hace 9 años, que bueno, que se tiraron cohetes, que salimos toda la calle, tanto en Úbeda como en Baeza y demás. ¿Cómo se vivió aquello? Pues vamos a ver, mira, yo qué quieres que te diga, como no soy político, pues evidentemente no conozco todos los entresijos ni muchísimo menos. Yo era uno de los peones de a pie que tenía que estar haciendo algunas cosas y colaborando evidentemente con lo que uno pudiera bienmente hacia este proyecto. Yo recuerdo la primera vez, si vamos de historias del abuelo Cebolleta, la primera vez que se presenta el proyecto de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Humanidad,
y se presentó de una manera, a mi modo de entender, totalmente alegre y con bastante falta de fundamento. Parece ser que lo que íbamos a hacer era una declaración a nivel estatal de, yo qué sé, de que Úbeda y Baeza era... No teníamos conciencia de con quién estábamos, ante quién nos estábamos presentando, ni qué era realmente lo que queríamos. La segunda vez, evidentemente, fue muchísimo más meditada, hubo bastante más medios, muchísima más colaboración y ya se sabía qué exactamente era lo que se quería conseguir. A partir de ahí se puso en marcha, tanto en Baeza como en Úbeda, una serie de colectivos, y desde luego la administración no fue ajeno ni muchísimo menos a ello, como coordinadora de todo esto, donde se comenzó a investigar desde documentación histórica, documentación artística, conservación, etcétera, y se pudo presentar por fin un plan que era homogéneo y que se podía llevar directamente a cabo. Afortunadamente salió. ¿Qué es lo que ocurrió después de aquello? Pues yo creo que, yo qué sé, algunas veces nos estamos mirando un poco el ombligo, la verdad sea dicha. Yo recuerdo aquella comisión, bueno, a margen de notas anecdóticas, ¿no?, como el hermanamiento de Úbeda y Baeza. Mire ustedes que ya no vivimos en los años, pues yo qué sé, en el siglo XIX, cuando nos llevábamos a parir. Habían cambiado los tiempos. Hay tanta gente de Úbeda viviendo en Baeza como de Baeza viviendo en Úbeda, es decir, que ya no nos diferenciamos absolutamente nada, pero bueno, aquello era una salvedad histórica que había que cumplir en algún momento y teníamos que hermanarnos. Bienvenido sea. Pero yendo a lo sustancial, es por ejemplo aquella comisión que se iba a hacer, eso vosotros sabréis, porque desde luego yo hasta ahí no alcanzo, entre Úbeda y Baeza, que se tenía que reunir periódicamente para ver el estado de la situación. Yo no sé cuántas veces se habrán reunido en estos últimos 9 años y qué es lo que se habrá sacado en claro y en limpio de aquello. Si no se han reunido, ¿para qué sirven las comisiones? Y si se crean, pues se deberían de utilizar como herramienta. Después, pues, podemos seguir diciendo que vivimos también mirándonos el ombligo, en el sentido de que tanto en Úbeda como en Baeza se siguen cometiendo los pequeños atentados patrimoniales. Es decir, esta casita que se demuele, la otra que se restaura con desigual fortuna, cuando se intenta decir aquí ha habido una rehabilitación, decir rehabilitación, pero sé que parten de los cimientos hacia arriba, sé que no hay rehabilitación, hay nueva construcción. No sé, vivimos un poco al margen. ¿Piensa que se está siendo poco escrupuloso desde la administración? No, se vive un poco al margen, es decir, pasa, pues yo que sé, como no lo voy a poner en los mismos términos porque no son los mismos términos ni muchísimo menos, como en Granada con el Albaicín, ¿no?, que está en peligro. ¿Por qué? Porque en el Albaicín es que hay manzanas enteras que han desaparecido. Pues yo qué sé, el último era la Casa del Aire, ¿no? Aquí en Úbeda y en Baeza no llegamos a esos extremos. Pero siempre hay un pequeño toque que dice, puñetas, que no eso. Después, por otro lado, es que tampoco sabemos aprovechar, rendir directamente lo que es hacer rendir directamente lo que es nuestro patrimonio. Yo recuerdo una de las últimas veces cuando estuvo Gepelin en Úbeda, el hombre se quedó sorprendido porque había una cosa, en aquellos momentos se estaban haciendo las excavaciones arqueológicas en la era del Alcázar, y este hombre dice, ¿y eso? Porque es que yo estoy preparando precisamente para Lyon, que era el Lyonnais, estoy preparando precisamente todo lo que es la documentación para una declaración de patrimonio, si no era de patrimonio de la humanidad, por lo menos lo que era a nivel estatal francés, alguna declaración similar, sería una cosa a tener en cuenta. Pues miren ustedes, es que en la era del Alcázar, tanto de Úbeda como de Baeza, que las dos las tenemos allí, es un patrimonio que no está aprovechado, que está infrautilizado y que debería de servir también para eso. Bueno, algo se ha empezado, ¿no? Algo, ¿no? Se ha empezado, pero bueno, habría que ponerlo, como se dice ahora, mise en valeur, puesto en valor, ¿no? Y no se pone en valor. No se pone en valor porque, bueno, tampoco las circunstancias económicas que tenemos ahora no permiten muchos cohetes al aire, ni muchísimo menos. Los dos ayuntamientos son conscientes, pero por lo menos se debería ser consciente de ese patrimonio y que habría que ponerlo bastante en valor y adecuarlo. Y en fin, son muchísimas circunstancias, pequeños detalles que dice, bueno, se tiene un juguete en las manos
que es patrimonio de la humanidad, y algunas veces que no se saben todos los resortes y mecanismos para hacer funcionar a ese juguete. Hay que poner otra serie de cosas. No es la cuestión de que vamos a poner en valor la ciudad montando más bares, montando más cafeterías, montando más historias, sino cuidando más de nuestro entorno. No voy a decir que esté descuidado ni muchísimo menos. En este momento, cualquiera que te oiga y diga que no hay que montar negocios, madre mía. Es que hay una cosa. Sí, es que ¿os parece? Porque llevamos un ratillo ya. Lo que sí os pediría es que, bueno, ha estado muy bien esta toma de contacto, hacer un poco de historia, vivir, pero que, bueno, pues la segunda parte la abordáramos de modo más participativo, que sin turno, y que cada uno interviniéramos pues cuando creyéramos conveniente. Estupendo. Vamos a dar, si os parece, pues paso unos minutillos a la publicidad, que son de obligado cumplimiento, y enseguida pues volvemos aquí, en este programa en el que estamos rememorando pues aquella bonita fecha, 3 de julio del año 2003, declaración de V de Baeza como Patrimonio Mundial. Hasta ahora. Bueno, pues aquí seguimos. Buenas noches de nuevo en esta segunda parte de un programa en el que estamos recordando, celebrando este 9º cumpleaños desde nuestra declaración, la de V de Baeza como Patrimonio Mundial. Marcelino Sánchez y Eusebio Ortega recordaban el arduo trabajo que hubo delante de este nombramiento por parte de la UNESCO. Javier Calvente hablaba, bueno, pues del orgullo que supuso también este reconocimiento y la recogida de este valiosísimo galardón. Hablábamos también con Vicente, que aportaba el punto de vista ciudadano y decía, bueno, algunas cosillas no se están haciendo demasiado bien, y yo comentaba que en esta parte en la que, bueno, pues después de haber hablado los cuatro y haber aportado su punto de vista, pedía pues eso, pues que fuéramos más participativos y que fuéramos hablando, y si hace falta pues pedirnos la palabra del uno al otro, nos la pedimos. Y me comentaba Eusebio Ortega que quería responderle a Vicente Ruiz. Me gustaría también que en esta parte hiciéramos referencia al apoyo de la ciudadanía, porque fueron también muchas las firmas que se recogieron en el año 98, fueron 7.500 entre los dos pueblos, 3.000 en Fitur, que en Fitur también se pidió la firma y el apoyo de la ciudadanía, aparte de esta plataforma cívica que se creó con personas de renombre y muy conocidas. Pero bueno, pues comenzamos con el turno de réplica que quería contestar. Sí, después que hemos intervenido los cuatro, creo que podemos llegar a una conclusión, que esta gesta gloriosa, hay que decirlo, ¿por qué no?, supuso una ilusión colectiva. En eso estamos de acuerdo, lo vivimos. Se notaba en las reuniones, en las calles, en la forma, en el entusiasmo de todo, del pueblo en general. Pero voy a decir algo que es rigurosamente cierto. Tanto en nuestro trato, que lo mirábamos así como el profesor severo que viene a examinarnos y que no sabemos cómo nos va a responder, la belga François Descamps, el francés Didier Repelé, estos hombres no eran amigos de las facilidades ni de la risa, eran rigurosos, ni el optimismo, eran rigurosos. En alguna ocasión me regañaron, y tengo que decirlo, me regañaron, y yo me sentía un poco mal, porque digo, esta gente no me permite ni una pequeña libertad. Nos regañaron. Todo eso me regañaron, hablo por mí, por ser tan optimistas, porque esto lo vamos a ganar, con este partido lo ganamos. Bueno, esto viene a cuento por una razón. Esta forma severa de actuar, que yo digo rigurosa, como tiene que ser, tiene más mérito por lo que a continuación voy a decir. Los ciudadanos con su apoyo, los técnicos con su trabajo, y en honor a la verdad, tanto los ciudadanos de Baeza, los técnicos ciudadanos, como los técnicos de Úbeda, hicieron un trabajo excepcional. Por una razón, primero porque fue verdad. Es cierto que no se regatearon esfuerzos ni humanos, ni económicos, ni de ningún tipo, pero indudablemente se trabaja mejor con ayuda, con medios, que si no la tiene. Y los técnicos hicieron un trabajo fenomenal. Tanto es así
que una persona poco dado, esto ya digo, a decir, a regalar nada, Repelé llegó a decir que se me quedó en la memoria que él era un hombre experimentado, que había estado en multitud de proyectos y que en pocas ocasiones había visto un proyecto tan completo como el que presentó Úbeda y Baeza y Úbeda. Entonces, eso era para sentirse orgullosos, porque este hombre no regalaba nada. Si lo decía es después de decir muchas cosas y poner pegas y demás, era porque rigurosamente era así. Entonces yo felicito 9 años después a los técnicos, a los que trabajaron más o menos, pero que trabajaron los proyectos de Úbeda y de Baeza, porque realmente hicieron un trabajo maravilloso y ellos fueron protagonistas importantes de algo que se va a recordar cada año por muchísimo tiempo. Esta fecha es tan histórica como la celebramos nosotros de nuestra antigua universidad. Y ahora, y perdón también porque alguna dificultad en el lenguaje tengo, porque es que quizá el aire acondicionado, pero bueno, vamos a ver si me respetan en lo que voy a decir. Es la respuesta que le iba a dar a Vicente. Y además para darle la razón, porque hay una cosa, ese dormirse en los laureles, que yo no digo que nadie se haya dormido en los laureles, pero que tenemos un compromiso muy fuerte, y que no se me enfade ningún alcalde, ni el de Baeza ni el de Úbeda. Primero porque desconozco cómo están trabajando. Por tanto, yo no voy a cometer la osadía de calificar algo que yo no conozco, sino simplemente un deseo. Y es el siguiente. Se habló mucho de que a partir del hermanamiento íbamos a trabajar de forma colectiva y no de espaldas. Si se están haciendo esas reuniones, de maravilla, es lo que hay que hacer. Si no se estuvieran reuniendo tanto como sería de desear, diría que reconsideren el tema, por una razón. Unas veces coincidiremos en el tema político, en las ideas que cada uno tiene y expresa y siente y actúa, en la forma de actuar. Pero desde el respeto, si hay discrepancias, si son de partidos contrarios, desde el respeto hay que reunirse. Pero no solamente los políticos con los miembros de la comisión. Y como somos demócratas, pues esas sugerencias, esos pequeños regaños que nos hacen a veces, algunas veces con frecuencia, los ciudadanos de la calle, tienen derecho a regañar. Hay formas de hacerlo, de forma cariñosa, amistosa, no hace falta que sea cariñosa, sino simplemente respetuosa. Pues eso es importante, porque yo recuerdo una cosa, nos gusta mucho que nos regalen el oído, pero yo me he encontrado, cuando yo estaba en activo, con ciudadanos que han ido al ayuntamiento y de forma respetuosa a lo mejor me han puesto a parir, porque alcalde, te has equivocado, no has hecho esto y lo otro, y de pronto yo me enfadaba, pero es que ese hombre se marchaba y digo, pero si es que lleva razón. Si es que me ha regañado y lleva razón. Pues bueno, esos errores que cometemos, esas sugerencias que se nos hace, lo que sea, se hace en las comisiones, en las puestas en común, y debe de ser de una forma sistemática. Y si alguien lo incumple, pues hay que denunciarlo, porque tenemos un compromiso no solamente ya con nuestros ciudadanos y ciudadanas, sino con la humanidad, porque somos patrimonio de la humanidad, y es algo más serio de lo que parece. Y de ese trabajo permanente, del que no podemos cansarnos, solamente se van a derivar cosas positivas para las dos ciudades. Repito, Baeza por sí solo, por mucho que queramos los baezanos, solo no vamos muy lejos. Úbeda, que es más grande, tiene más habitantes, más recursos económicos, si desprecia a Baeza, que no es el caso, tampoco llegaría muy lejos. Pero juntos podemos. Primero, damos una lección de civismo, lo que somos. Gente enamorada de nuestra ciudad y gente que respetamos a nuestros antepasados. Los baezanos nobles, gloriosos, eso que cantamos y alabamos y en Úbeda igual. Pues sin temas heroicos, sino sin lo que somos, hombres de carne y hueso, pero que trabajamos día a día por nuestro pueblo. Y eso tiene que ser. Y todo lo que sea dejadez de nuestras obligaciones, pues está la ciudadanía autorizada para decir, pues
políticos que estáis durmiendo. Yo, bueno, además tenemos la suerte de que después de esta declaración, hemos hablado del antes, ahora estamos hablando del después de esta declaración, bueno, pues están aquí dos personas que bien pueden representar los dos periodos que se han vivido de los dos mandatos, porque Javier estuvo del año 2003 hasta el año 2007 y del año 2007 al 2011 estuvo Marcelino en Úbeda. Entonces pueden contarnos exactamente en ambos periodos directamente qué se ha hecho conjuntamente. Primero comenzamos porque, Javier, tú recibiste, pues eso, te digo, llegar a besar el santo, tenemos el nombramiento, tenemos el galardón, el título y ahora, bueno, pues hay que trabajar. ¿Qué se hizo en esos 4 años conjuntamente? ¿Qué es lo que muchas veces la ciudadanía sí que es verdad que ha demandado y pregunta? Yo quiero en primer lugar decir que, que hay una singularidad complementaria a nuestra nominación, que de las 731 nominaciones anteriores a la nuestra, la única que es conjunta de 2 ciudades es Úbeda y Baeza. ¿Qué es lo que se ha hecho? Porque claro, hay como bien decía Eusebio, hay una serie de compromisos que están escritos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de gestión patrimonial, es decir, yo difiero en gran parte con lo que decía Vicente, es decir, en cuanto al estado de conservación y de gestión patrimonial. Creo que salvo excepciones, las cosas se han hecho bien, hasta el punto de que tanto Úbeda como Baeza tenían un plan especial de reforma interior de los cascos históricos del año 90, que Baeza, hablo de Baeza, que es lo que yo más conozco, tenía un plan general de ordenación urbana desde el año 97, y que recientemente, y hace días, se ha aprobado definitivamente el nuevo plan general de ordenación urbana. Pero además, ahí sí me tocó, la corporación que yo presidí, sí le tocó decidir la adjudicación de la redacción del plan general de ordenación urbana, y tuvimos la gran suerte de que se adjudicó el equipo de Pedro Gómez Bermúdez, que formó parte del expediente con Rufina, es decir, y un equipo que conocía a la perfección el propio expediente de la nominación de patrimonio de humanidad, porque fueron técnicos que trabajaron en ese expediente. Y lógicamente, es decir, el plan general de ordenación urbana de Baeza, y creo que también en Úbeda, si no me corrige Marcelino, creo que es el mismo equipo, con lo cual, es decir, hay una sintonía desde el punto de vista de la ordenación, conjunto, te refieres, de los es dos decir, municipios. se ha hecho unos buenos, en este caso el de Baeza, pues está aprobado definitivamente, unos buenos documentos que respetan escrupulosamente los criterios que nos marcaron la UNESCO. ¿Qué es lo que queda pendiente por hacer? Tanto creo en Úbeda como en Baeza, adaptar el plan de reforma interior de los cascos históricos a esas prescripciones y a esos compromisos. Y, por ejemplo, en Baeza hay otro elemento que me consta que se ha solicitado, que es la carta arqueológica. Ahora, ¿qué es lo que demandamos, o qué es lo que no hemos hecho en estos años? Es decir, es constituir un órgano conjunto, como bien decía Eusebio, que no sea solo de cara a la galería, sino que sea sistemático, que tenga una función, unas competencias, y la gente se pregunta, ¿y por qué no se ha hecho hasta ahora? Quizás porque hemos sido cicateros en la autonomía local, no hemos sido lo suficientemente, valientes para hacer un órgano conjunto, que es el compromiso, y que gestiona con una cierta autonomía, gestione el ámbito de las dos ciudades. Desde el punto de vista, estamos hablando del punto de vista patrimonial. Desde el punto de vista turístico, sí ha habido elementos. También se hablaba Marcelino, fue el PATI, que fue un primer inicio, la ITS, es decir, que son instrumentos, un instrumento al servicio de ir cumpliendo esos compromisos. Luego, es decir, eso desde el punto de vista del sector público. Desde el punto de vista del sector privado, creo que también se ha hecho un esfuerzo importante en ambas ciudades.
Desde el ámbito cultural creo que se ha incentivado, o sea, en estos años, en estos 9 años, se han hecho instrumentos. Yo recuerdo el Festival de Música Antigua, que creo que es un elemento importante, es decir, que se ha apostado bastante por las instituciones, en concreto, por la Junta de Andalucía y los 2 ayuntamientos, es decir, y sí hay instrumentos. ¿Que hay muchas cosas por hacer? Sí. Pero yo creo que en 9 años, ha habido un esfuerzo ímprobo, y luego también había una participación ciudadana, no solo en la comisión de seguimiento de lo que era el área de rehabilitación concertada, que sí hubo una participación, por lo menos hasta donde yo conozco, en Baeza se ha constituido una comisión ciudadana. Luego la ITS también va a ser otro instrumento en donde hay una comisión en donde intervienen los agentes sociales y económicos de ambas ciudades, y en definitiva lo que debemos de ir sumando a todo lo que se ha hecho, ir sumando esfuerzos para seguir haciendo los deberes y esos compromisos que en su momento adquirimos, irlo cumpliendo paulatinamente. Las circunstancias actuales, o la coyuntura no es la más idónea, pues claro, tenemos asignaturas pendientes, pues sí, es decir, desde la época de Eusebio, siguiendo con la mía y la actual de Leocadio, se ha invertido bastante dinero en lo que es la zona de la muralla. Pero ¿cuál es el problema? Que Baeza, no tenemos que olvidar que es un municipio de 16.000 habitantes, que tiene un presupuesto de 16.000 habitantes, que es una ciudad con unas competencias no solo propias, sino también a lo largo del tiempo. Baeza como ayuntamiento ha generado una serie de servicios que no eran obligatorios como un municipio de 20.000 habitantes, y claro, los recursos son escasos. Insisto, la coyuntura económica no es la más idónea. ¿Por qué? Porque hay esas asignaturas pendientes, insisto, como la intervención en la zona arqueológica del Cerro del Alcázar está pendiente. Es un elemento más. Se ha invertido mucho, pero queda mucho todavía por invertir. Y claro, los recursos los tenemos que abarcar de otras administraciones. Y estamos hablando de que se ha hecho urbanismo comercial durante muchos años, tanto en Úbeda como en Baeza. Se ha procedido a la peatonalización de parte de las ciudades, se ha mejorado la accesibilidad de las ciudades, es decir, había un incremento considerable de plazas hoteleras, había una adaptación del sector privado a una determinadas circunstancias, hay una buena compatibilidad entre los visitantes y el desarrollo de la ciudadanía, y se ha hecho compatible, es decir, no hay una masificación de visitantes en la ciudad de Úbeda y de Baeza. En definitiva, que sí hay cosas positivas que se han desarrollado a lo largo de estos 9 años, pero también tenemos que hacer un ejercicio de reflexión de que en aquellas cosas que o no hemos empezado y tendremos que empezar, o en aquellas cosas que hemos hecho mal, que habrá que corregirlas. Falta valentía, Marcelino, como dice Javier Calvente, pues, y eso que supone renunciar a la independencia de cada municipio. Quizá que sí, que sea un poco esa visión, un poco, no sé cómo llamarlo, frenos difusos, ¿no? Es decir, hay algo que frena. Marcelino, quiero decirlo porque en la voz se te nota, y como es evidente, el aire acondicionado lo hemos apagado porque realmente estaba muy alto y a Marcelino le ha afectado en la garganta. Es mi punto débil, la garganta. Entonces, lo que os decía es que yo creo que el planteamiento de esos frenos difusos, esas cosas que frenan en la implantación de un plan de gestión que tenga un único órgano, es lo que dice nuestro expediente de declaración. Es decir, cuando se solicita eso, se solicita con el compromiso de que exista un órgano de gestión conjunto. Y es cierto que eso no se ha constituido. Yo creo que influye la misma definición que en el título hay, ¿no? Somos una sola referencia patrimonial, pero somos dos. Es decir, es una dualidad urbana en un referente patrimonial, pero somos dos. Entonces, igual que dos no se pelean si uno no quiere, pues dos no se juntan si uno no quiere. Y yo creo que ese es un tema que hay que poner encima del debate, sobre todo de los alcaldes, ya, porque hasta ahora no hemos sido capaces de superarlo. Yo hago ese mea culpa, no hemos sido capaces de superarlo. ¿Es tan difícil? Yo creo que no, pero lo que quiero decir es que hemos tenido ya experiencias muy importantes en positivo.
Lo decía Eusebio y lo decía Javier. En Úbeda y en Baeza ya hemos hecho cosas conjuntas que han salido bien precisamente porque las hemos hecho juntos. El tema de patrimonio mundial, lo más importante. Las áreas de rehabilitación concertada como compromiso de la Consejería de Obras Públicas para impulsar la rehabilitación de viviendas y de espacios urbanos, pues bueno, cuando uno va por ahí explicando lo que eso significa, y lo ha dicho en cifras Javier, es realmente modélico. ¿Podemos mejorarlo? Claro, pero hay un órgano de planificación, hay un órgano de financiación, hay un órgano, previamente ha habido un trabajo de diagnóstico técnico muy, muy importante, y hay una solución a un problema serio. Edificios que en la ciudad se están cayendo, que en la ciudad histórica tienen problemas, que se intervienen, que se rehabilitan, que se convierten en viviendas al servicio de personas que tienen dificultades para poder acceder a la vivienda, se incorpora gente joven, se incorpora, en fin, hay una estrategia. El área de rehabilitación concertada y la iniciativa de turismo sostenible, que realmente, pues que en estos tiempos que corren le digas a alguien que en Úbeda hay una posibilidad de obtener una financiación para los proyectos de inversión en iniciativas turísticas, que tiene una cifra de hasta 11 millones de euros en un año de crisis, pues realmente yo creo que eso es es como una pica en Flandes, ¿no? Y eso se ha conseguido yendo juntos, yendo de la mano. Yo, el tema de la cesión de soberanía para un órgano conjunto de gestión, yo no creo que ese sea el nivel, el problema. Eso no es el debate. El debate es que hay que crear un órgano, que hay que constituir una comisión con una presidencia que puede ser perfectamente de los dos alcaldes, que tiene que tener sus comisiones y que tienen que llegar a acuerdos de cómo poner en marcha las cosas en cada una de las ciudades. Es decir, que no es que la comisión de urbanismo de los ayuntamientos se constituya en una sola comisión y desde ahí no, tiene que haber, cada ayuntamiento tiene que tener su funcionamiento, pero sí tiene que haber una puesta en común semestral, anual, en la que se revisen, ¿no? Y yo creo que ese es el gran déficit. No sé si, por justificar, digamos que podría ser parte del recorrido natural, teniendo en cuenta que somos dos, y como somos, Baeza y Úbeda, dos pequeñas localidades con sus peculiaridades, pero creo que hay que hacer ese esfuerzo con todo el expediente. El expediente es una mina de ideas, es un monumento de trabajo impresionante en donde hay esbozados todo tipo de planteamientos, hay un diagnóstico urbanístico excepcional, hay una metodología de trabajo, hay un trabajo científico de comparativa con el urbanismo europeo, de proyección latinoamericana, de trabajo en relación con... En fin, hay un material que tenemos que volver a poner sobre el tapete, en mi opinión, es que se tendría que hacer una relectura de todo el documento y a los 10 años, entre los 9 y los 10 años, hacer una evaluación. Yo creo que hay cosas que se han hecho, claramente, hay muchas mejoras en conservación, hay otras cosas que son un riesgo, como dice Vicente, hay pequeñas cosas que parece que no tienen importancia, pero que en dos ciudades patrimonio mundial no deberían ocurrir, y si hay que tocar las leyes, nuestras normas, las normas urbanísticas, pues habrá que tocarlas. Y habrá que apretar las tuercas para ser más estrictos con el tema de las demoliciones, con el tema de las sustituciones, con el tema de la gestión de ese patrimonio que parece que no tiene importancia porque no está construido en piedra, pero estamos hablando de ciudades patrimonio mundial. Y ahí hay un tejido urbano que tenemos que valorar con el mismo énfasis que los grandes monumentos, porque estamos hablando de las ciudades patrimonio mundial. Seguro que hay que hacer trabajos de sensibilización social, hay que abrir más las puertas para que la opinión de la ciudadanía pueda estar formando parte más frecuentemente y con más criterio y con más firmeza de las decisiones de las instituciones públicas. Yo creo que tenemos que hacer también un esfuerzo con los propios técnicos del día a día de la gestión municipal y que estemos en la calle también con las herramientas técnicas para asesorar, no solo para decir, no, eso no se puede hacer, sino para buscar alternativas para que no se produzcan los problemas, sino adelantarnos antes de que se produzcan y evitar en la medida de las posibilidades. Por lo tanto, yo sería partidario de que ponernos como
cuestión urgente a resolver la constitución del órgano, pero utilizar esa maravilla de trabajo que es el expediente de declaración de Úbeda Baeza Patrimonio Mundial como una herramienta de trabajo, ¿no? Irlo actualizando, irle haciendo las preguntas que ahora, en el siglo XXI, ya en la primera década del siglo XXI iniciada, realmente tenemos que hacerle. Y yo creo que cuando uno se pone delante del expediente con esa mirada, yo lo he hecho, podemos sentirnos bastante satisfechos con muchos de los trabajos que se han podido hacer, y desde luego sabemos que los retos del futuro ya no pasan por esas grandísimas obras de infraestructura, sino que pasan por el saber ir gestionando ese día a día, esos pequeños detalles que van haciendo grande lo que son nuestras ciudades, ¿no? Vicente, tú y yo, que no somos políticos, pues hay que ver que bien hablan, ¿eh? De verdad que bien hablan. No, hay una cuestión en lo que acaba de decir Marcelino. Mal que nos pese, y si no, pues esto que quieres que te diga, es inevitable. Úbeda y Baeza, Baeza y Úbeda, es como una especie de matrimonio. Es decir, aquí vamos los dos juntos y vamos para la misma finalidad. La pregunta es: ¿matrimonio por amor o matrimonio conveniencia? Pues yo en eso ya no entro. No supongo yo que será matrimonio también por amor, porque ambos tenemos que defender unas cosas y otros tenemos que defender otras. Es decir, aquí nos vemos obligados a que Úbeda tiene que defender a Baeza y Baeza tiene que defender a Úbeda. No, yo creo que no lo creemos. Ni uno ni otro, solo no iríamos a ninguna parte. Y evidentemente hablar ahora aquí de, yo que sé, de sería una visión, pues yo que sé, decimonónica y bastante pacata de aquello de defender los intereses. Es que si yo cedo, pero qué intereses, pero es que vamos juntos. Y la finalidad es esta. De sonido aquí no pasa nada más que una cosa, que nos hundamos. Y ya está, hemos acabado. Aquí lo que tiene que haber es precisamente una forma de visión, acabar pues, con tonterías de eso, de hace 50, 60, 100 años, de que si yo voy a ceder soberanía. No, mire usted, es que cuando fuimos a un proyecto, los dos juntitos, cogidos de la mano, y ese proyecto tenemos que mantenerlo los dos juntitos, cogidos de la mano. Y en consecuencia hay que adoptar acuerdos, los dos cogidos de la mano. Y aquí ya no me vale absolutamente nada. Podremos tener en cuenta, como en cualquier matrimonio, las particularidades que pueda tener una persona y las particularidades que pueda tener otra. Pero a fin de cuentas lo que se saca o lo que se intenta es sacar eso a flote y que dure lo más posible. A tal extremo que, bueno, pues me parece que aquí estamos olvidando que al socaire de que Úbeda y Baeza, Baeza y Úbeda somos patrimonio de la humanidad, Jaén ha intentado sumarse precisamente a ello con la Catedral de Jaén, y hacerlo como una extensión precisamente de esa declaración patrimonial. Ante esa tesitura yo creo que tenemos que tener las cosas muy claras de que aquí lo que hay que hacer es una gestión conjunta, tener la idea muy objetiva y tirar para adelante, ir solucionando y limando asperezas en los sentidos de cómo crees tú que puede hacerse esto. Pues mira, yo creo que tenemos una idea muy clara de lo que queremos hacer con nuestro patrimonio conjunto, con independencia que después cada cual, pues orgánicamente en su ayuntamiento, pues pueda tener un plan especial de protección del conjunto histórico, que no será igual en Úbeda que en Baeza, pero que sean no iguales, pero sí por lo menos paralelos. ¿Qué demandarías como ciudadano tú ahora mismo? Ahora mismo, pues mira, precisamente eso, que en 9 años volvemos a lo mismo, y se lo pregunto precisamente a lo que son los políticos. Se crea una comisión y la comisión, pues no sé si se habrá reunido o no, me parece que no se ha reunido desde entonces. Se parten de buenas intenciones, pero a fin de cuentas no se ha hecho absolutamente nada que yo sepa. Pues me parece que ya va siendo hora, al cabo de 9 años, de que se vayan reuniendo los políticos, pero no como políticos, sino como gestores de, porque un político puede tener su idea con independencia de quién sea, sino como gestor de, es decir, gestionar ese patrimonio. Y para ello ayudarse, evidentemente, de lo que son pues la parte técnica que puede haber, y olvidarse de una cuestión que me parece que estamos despreciando. La UNESCO
ante una declaración de patrimonio mundial, no va a ofrecer ni un duro, ni muchísimo menos, pero sí ofrece recursos. Y me parece que tampoco se están utilizando esos recursos que se está ofreciendo desde hace 9 años. Afortunadamente, se ha hecho referencia aquí, Baeza ya se aprobó hace unos días su plan general de ordenación urbana. Yo recuerdo el que se hizo en Baeza, que además era, las dos ninguna era, me parece, una era Piedad Martínez y otra Berta Bruselowski, recuerdo sus nombres, y se hizo un trabajo, y hay un problema, lo mismo que antes hablaba, poniéndome en plan de los políticos, ahora me gustaría dirigirme a la ciudadanía de Úbeda y de Baeza. Esta tele se ve en los dos sitios, ¿verdad? Mirad, es que es muy fácil. Cuando una persona, por ejemplo, ve que Úbeda es patrimonio de la humanidad, que Baeza es patrimonio de la humanidad, los ciudadanos les encanta, no sé qué, no sé cuánto. Pero luego tienen un problemilla con la casa, y van al ayuntamiento. Es que no sé qué, es que la ventana, es que el escalón, es que no... Y ya el ayuntamiento, afortunadamente, que resulta que es como cuando vas al médico, un enfermo que va muchas veces al médico, pues termina sabiendo el médico más que tú de las enfermedades que tiene. Pues un ayuntamiento con un plan general de ordenación urbana tiene unas fichas que cuando llega un hombre, dice, es que yo no sé qué, es que no sabe a lo mejor lo que le pasa a la casa, y le dice al técnico, tu casa está aquí, pom, y tiene esto y esto, pero es que quiero arreglarla, es que quiero quitar este tabique, es que quiero hacer aquí un cuarto de baño moderno, no sé qué, no sé cuánto, y le dicen que no. Y entonces sale diciendo, vaya que alcalde o vaya que concejal de urbanismo, esto es una vergüenza, no sé qué, no sé cuánto. Y habría que recordarle a esas personas que sean un poco o bastante tolerantes, que el hecho de ser patrimonio de la humanidad significa que antes, ni nada más ni nada menos, que las cosas tienen su lado positivo y su lado menos agradable. Somos patrimonio de la humanidad significa que tu casa ya no es tu casa, aunque tú tengas las escrituras. Significa que somos patrimonio de la humanidad. Que aquí puede venir un japonés, un chino, o un argentino, o un tío de Filipinas, y dice, aquí han hecho una barbaridad. Y te tienes que callar. ¿Y cómo lo consienten las autoridades? Y en el tema del urbanismo, cuando uno se juega unas pesetillas, o unos euros en este caso, se pone la gente muy áspera. Algunas veces demasiado violenta, y habrá que decir que no, que esto se ha acabado, que aquí hay un plan general de ordenación urbana, que el alcalde no puede hacer nada, que un concejal tampoco, la corporación tampoco, porque es que si no, cualquiera se va al juzgado y te pone una denuncia, y ya de eso, Javier, sabemos un montón, ¿verdad? Y te juegas el físico. El alcalde puede ser maravilloso, los concejales maravillosos, pero no nos pongamos entre la espada y la pared, no le pidamos lo imposible. Tenemos una herramienta en Baeza ya actualizada, de un plan general de ordenación urbana, donde nos dice a todos y cada uno la enfermedad, si la tiene, de nuestra vivienda. Por tanto, cuando se vaya al ayuntamiento, que se sepa que no están para decir que no, pero tampoco está para hacer lo que uno quiere. Y eso es importante. Esa concienciación ciudadana de que somos patrimonio de la humanidad, y en la medida de que todos cedamos un poco, pues hará que efectivamente que cuidemos de esa confianza que han depositado en nosotros y que no debemos romper, entre otras cosas, porque la UNESCO no se juega con chinitas. Hasta hace unos días, debido a la torre en Sevilla que se está haciendo, pues ha estado en un sí o un no, que se juegue ser patrimonio de la humanidad, y no, porque bueno es que te nominen patrimonio de la humanidad, pero qué borrón tan grande si resultara que algún día, porque los baezanos o los ubetenses o los dos juntos somos así de apañados, nos tuvieran que decir, como no habéis sido merecedores del galardón que os hemos dado, pues os quitamos. Entonces, mejor salir corriendo y perderse. Y yo confío, por supuesto, en la sensatez de la gente que no gobierna, que lo son, que no van a dar lugar a eso. Por tanto, y termino, que la ciudadanía sea también comprensiva con esta realidad y que respete el trabajo de los políticos, que ya de por sí es ingrato, no se lo hagamos más difícil todavía. Bueno, yo lo que sí os pido es que vayamos terminando ya,
vamos a recapitular, vamos a tener una última intervención muy breve. Os pido que, bueno, pues que sea aproximadamente de 1 minuto o de 1 minuto y algo. Vamos terminando y vamos cerrando. Comenzamos contigo, Vicente, que además era el que menos habla. Vale, así no me fastidio la garganta. No, sencillamente, pues bueno, tenemos muchísimos motivos para celebrar precisamente ahora el 9º aniversario, y espero que lo sigamos teniendo durante muchísimos años, porque lo que tenemos precisamente entre manos, tanto Úbeda como Baeza, o Baeza como Úbeda, es precisamente un legado, y ahora muchísimo más firme, con la conciencia clara, que deberíamos de tener esa conciencia clara, que tenemos que legarlo no ya solamente a nuestros hijos, a nuestros nietos, no, es a la humanidad. Y para eso tenemos que ser muy conscientes y muy sensatos en qué estamos manejando. No estamos jugando con un juguete, estamos jugando con algo que no es ya nuestro, que es de la humanidad. Un final de Vicente que ha sonado casi a sentencia, Javier. Hay un objetivo común que está muy bien definido, o sea, en el proyecto que nosotros mandamos a la UNESCO y se aprobó. Creo que, que en determinadas materias hemos sido buenos alumnos y buenos estudiantes y hemos hecho las cosas bien. Tenemos esa hoja de ruta, desde la A hasta la Z, o desde el tema 1 al 100. Lo que hay que seguir abundando y persistiendo en esos compromisos que nosotros adquirimos, que todos no están ultimados, que algunos no están ni iniciados, pero es que estamos hablando de 9 años. En 9 años yo creo que se han hecho bastantes cosas, quedan cosas por hacer, y lo único que tenemos que persistir, ambas ciudades, cada vez más de forma conjunta, el seguir desarrollando esos compromisos que adquirimos en su día, que se aprobaron en el 3 de julio del año 2003, y en definitiva, en el transcurso del tiempo, hacer posible, viable, porque claro, el instrumento que se aprobó no solo es de gestión patrimonial, es que estamos hablando de valores culturales, turísticos, paisajísticos, medioambientales, es decir, de la conciliación de los ciudadanos de Úbeda de Baeza con la recepción de visitantes, de temas de accesibilidad, de temas de aparcamiento. Estamos hablando de una ingente cantidad de cosas que nos afectan a todos, que como bien se ha dicho por parte de Eusebio, que hay veces, porque claro, el compromiso es de los responsables o de las autoridades políticas, que muchas veces son incomprendidas por los ciudadanos, y es una aplicación de normas que a veces son restrictivas, de normas que son a veces difíciles de aplicar, pero que no tenemos más remedio, porque si no, como bien se ha dicho, es decir, podría peligrar la nominación de Patrimonio Mundial. Creo que Úbeda y Baeza no están en la situación que está Sevilla, con la Torre Peli, o que estuvo Ávila en su momento, con el teatro que se hizo de Moneo. Creo que mal que bien hemos hecho las cosas con arreglo a las indicaciones y al contenido el proyecto de Úbeda y Baeza como ciudad del patrimonio mundial. Y insisto, lo que tenemos que hablar acá, más recursos para seguir abundando y avanzando en los compromisos que adquirimos y hacerlos realidad. Bueno, los políticos no solamente hablan bien, sino que hablan mucho. ya lo sabes, Vicente. Bueno, me gustaría que en vuestro último cierre, pero que, bueno, alguno de los dos si puede ser, intentar responder a una pregunta que yo lo comentaba antes en el descanso, creo que es la pregunta del millón, y es, ahora las administraciones están sin un euro, por decirlo claramente, y sin divagar demasiado, a ver cómo se va a mantener este patrimonio y a ver cómo seguimos luchando por ello. Marcelino, Eusebio, me da lo mismo como prefiráis. Bueno, pues la verdad es que no estamos en hermana, hay dificultades y la va a haber por mucho tiempo, pero yo creo que no pasa nada, la ciudadanía no es torpe, si se le explica lo que está pasando, pues lo va a entender, y lo único que quiere, me parece, que el administrado, que los recursos que tenemos, pocos o muchos, eso, que se administren correctamente, y si se dan las oportunas explicaciones, yo creo que las personas lo entienden. Y como bien dice nuestro himno, si somos nuestra ciudad noble, gentil e inmortal, pues nosotros, los que estamos aquí y todo el mundo, pasa. Ya lo dijo nuestro poeta Antonio Machado, lo nuestro es pasar. Pero que la ciudad, yo deseo, son frases porque vienen a pelo en esta tesitura,
que la inmortalidad la adquiera la ciudad por el buen hacer de sus ciudadanos y de sus gobernantes, con dinero o sin dinero, pero haciendo buen uso de lo que se tiene. Pues Marcelino, cerramos. Sí, yo creo que probablemente las dificultades tengan que hacer posible que se agudice el ingenio, ¿no? Y en ese sentido, en aquellos años cuando se puso en marcha el programa, tampoco había muchos recursos, ¿eh? Probablemente incluso teníamos menos recursos que ahora. Yo lo que creo que se tiene que hacer en estos años, independientemente de que hubiera o no dinero, creo que, digamos, la necesidad de grandes inversiones se ha frenado. Es posible que haya que seguir invirtiendo en lugares puntuales, pero por lo menos en el caso de Úbeda, en este último programa de inversión del famoso Plan E, desde mi punto de vista, los graves problemas que había de conservación, por ejemplo, de la muralla, se resolvieron en los sitios más importantes. Seguro que hay que hacer cosas puntuales, hay un sitio final de la Cava muy serio, con problemas, pero digamos que las grandes inversiones nos hemos quedado relativamente satisfechos. Ahora hay que hacer trabajo de mantenimiento, de conservación, hay que seguir buscando recursos para sitios concretos con proyectos inteligentes. Pero desde el punto de vista de la gestión de la ciudad, no hace falta tener mucho dinero ni poco dinero para que se mejore. Lo que hemos comentado antes. En el documento, en el expediente de declaración de Patrimonio Mundial, hay un diagnóstico urbanístico. Yo creo que hay que, a los 10 años, hay que evaluar qué ha pasado con aquello. En aquella fecha había no sé cuántos lugares indicados uno a uno, casas que tenían problemas, y se indicaban qué tipo de problemas había en cada una de esas casas. Hay que evaluar, hay que ver qué ha pasado. Algunas siguen mal, otras sin embargo están estupendas, otras están peor. Es decir, hay que ver, hay que mantener ese trabajo de diagnóstico técnico, que no es un trabajo costoso, que se puede hacer con los recursos propios, incluso con los recursos propios municipales. Creo que, como he dicho antes, recoger el expediente, ponerlo encima de la mesa del 2012 y mirarlo con los ojos de lo que le pedimos nosotros a nuestras dos ciudades Patrimonio Mundial en este momento, yo creo que eso es un buen ejercicio que conviene hacer. Y creo que hay que seguir reconociendo que lo que le ocurrió a Úbeda y Baeza en el año 2003 con la declaración de Patrimonio Mundial probablemente sea una de las cuestiones, de las cosas más importantes que les ha ocurrido como ciudades, y que más recursos y que más lanzamiento nacional e internacional les ha dado, y también que mayor capacidad de creer en nosotros mismos nos ha dado. Luego, esos son valores que no son económicos, pero que valen mucho más que lo que cuestan, ¿no? No confundamos valor con precio, ¿no? Que, como decía Machado, eso es de necio. Por lo tanto, yo creo que los valores patrimoniales a nuestras dos ciudades les aportan tanto que, por supuesto, son capaces de movilizar recursos, por supuesto, económicos, que tenemos que seguir rentabilizando. En ese sentido, yo creo que los 10 años que se cumplen el año que viene, pues puede ser un buen hito, un buen momento en el que empezar ya a trabajar evaluando, volver a sentarnos, ver qué camino se ha recorrido, qué cosas están bien, mal, regular, o muy mal, o no se han empezado, como el caso del órgano conjunto, qué cosas se han hecho bien o muy bien, como el caso de la gestión conjunta de la iniciativa de turismo sostenible, y poner las nuevas tareas, los nuevos objetivos y los nuevos recursos disponibles, adaptándolos a estos momentos para seguir demostrando que la declaración, como siempre decíamos también, era una cantinela permanente, que la declaración de Patrimonio de la Humanidad no es que de pronto vamos a un concurso y nos declaran de las ciudades más bellas del mundo, no. Es un compromiso que se asume por parte de todas las instituciones públicas, los ayuntamientos los primeros, la Junta también, el Estado español también, de conservación de valores universales que hemos puesto en evidencia en un expediente. Por lo tanto, no es solamente ese reconocimiento. Lo más importante es que hemos obtenido ese reconocimiento y que durante estos 9 años yo creo que se han hecho las cosas suficientemente bien, pero
probablemente ya con 10 años de experiencia tengamos que plantearnos dar un salto cualitativo en la gestión de nuestros valores universales. Bueno, pues este reconocimiento, que es la visualización ante el mundo de la belleza de Úbeda y de Baeza, que eso sí que es algo indiscutible y que, bueno, ni en Baeza ni en Úbeda vamos a consentir que nos lo discuta nadie. Ahora tienen el reconocimiento de hace 9 años, una fecha muy señalada. Se nos han quedado algunos temas en el tintero, como nuestra tardía, pronta, ha llegado, no ha llegado, cuándo ha llegado y en qué momento, inclusión en algunas de las redes de patrimonio. Pero hoy estamos de celebración. Estamos celebrando estos 9 años y un día de nuestra declaración como Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, pues muchas personas jóvenes pues quizás eran muy pequeñas, no lo recuerden en aquel momento, y hoy es una de esas fechas en las que me hubiera gustado que desde ya hace muchos más años las televisiones hubieran sido comarcales, que en aquel momento eran locales, y entonces bueno, pues 9 La Loma, que era en su momento Canal Baeza, ahora bueno, pues nos damos la enhorabuena, nos felicitamos, somos comarcales y eso es una alegría inmensa. En aquel momento éramos locales y por lo tanto, pues el archivo del que disponemos de aquel famoso 3 de julio del año 2003 se refiere solo a Baeza. Es cierto que el archivo de Úbeda está en, bueno, pues Teleúbeda no sigue funcionando, pero seguro que tiene un archivo increíble porque también en la televisión local del municipio de Úbeda. Entonces, bueno, pues una vez que finalice este programa y nos vayamos a publicidad, al menos sí que vamos a recordar desde el punto de vista de uno de los municipios lo que fue aquella fecha en la que, bueno, pues vamos a sumar Úbeda y Baeza, porque realmente se ven personas celebrando, música, fuegos artificiales, que lo hubo en las dos ciudades, y bueno, pues vamos a poner en el municipio de Baeza en este momento y en este recuerdo también al municipio de Úbeda, porque se trata de una celebración, somos ciudades hermanas, tenemos el título juntos y hay que seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias Marcelino Sánchez, gracias Eusebio Ortega, gracias Vicente Ruiz, gracias Javier Calvente, y a todos ustedes, pues ya lo saben, estamos de celebración esta semana y el año que viene volveremos a recordarlo, serán ya 10, gracias.